Buen día, jóvenes. Vamos a iniciar la semana del 20 al 24 de julio. De verdad, esta vez espero no extenderme demasiado como en el video pasado. Exageré mucho. 40 minutos de clases es un poco complicado. Sin embargo, a veces me emociona un poquito explicando y no los quiero aburrir. Entonces vamos a iniciar de la manera más rápida posible. Esto también implica que usted va a trabajar más y va a poner más de su parte para que yo no me extienda tanto intentando explicar algo demasiado extenso. Así que por favor les vuelvo a reiterar que tomen apuntes reales, que por lo menos los esquemas los vayan copiando para que tengamos el cuaderno en orden, porque he visto también que los apuntes que están tomando no los están haciendo con la seriedad que corresponde y nada más están haciendo 2 o 3 líneas y ya, ¿verdad? Entonces, por favor, les pido a esas personas que no son la mayoría que lo empecemos a hacer de la manera que corresponde, si no, se lo voy a devolver como que está incompleto. Para que evitemos esto, pues hagamos lo mejor posible para que podamos trabajar y seguir haciéndolo como corresponde. Esta semana vamos a ver dos temas. Vamos a iniciar con el primero y son los movimientos sociales en la actualidad. Páginas del libro de la 166 a la 171. Les voy a solicitar que cuando estemos viendo el video tengamos también el libro de texto a la mano para que podamos ir apoyándonos de ese material también. Primero tenemos que saber qué son los movimientos sociales. Y los movimientos sociales surgen casi siempre o siempre de una necesidad de un grupo y buscan reinventar el quehacer político. ¿Qué quiere decir esto? Que buscan que la política haga lo que le corresponde, que los políticos procuren los cambios en la sociedad para poder responder a las demandas que estos grupos tienen. Entonces los movimientos sociales buscan presionar en el ámbito político para que se hagan los cambios que ellos consideran necesarios para la sociedad y para su grupo. Representan intereses y causas de las mayorías. Y aquí es un poco contradictorio porque normalmente se dice que los cambios o los movimientos sociales, intentan reivindicar los derechos de las minorías. Pero hay un porqué. ¿Y por qué se dice que los intereses de las mayorías? Esto es porque normalmente se ve como una minoría a las personas de ciertos sectores, no necesariamente porque sean menor en cantidad, sino porque son un tanto hasta cierto punto invisibles en la sociedad y no tienen los derechos que les corresponden. Entonces los movimientos sociales lo que buscan es que esas personas sean visibles, que las personas que no son escuchadas lo sean, que las personas que no son vistas sean visibles ante la sociedad, que sus demandas de verdad sean escuchadas por los políticos. Por eso se dice que lo que busca es reinventar el quehacer político de las sociedades. ¿Por qué es que son y representan los intereses de las mayorías? Porque así van a tener la capacidad de dialogar críticamente con el Estado y hacer propuestas. Y esto es básicamente, en palabras más simples, se lo voy a decir, usted no va a negociar con alguien que es débil. Usted no va a negociar, si usted, por ejemplo, tiene un hermanito menor, o usted el hermanito menor de la casa, pues su hermano lo mandaba a hacer las cosas y ya. O sea, usted como estaba chiquito no tenía la capacidad, a menos que le fuera a poner quejas a su mamá o a su papá, pero no tenía la capacidad de negociar mientras fue creciendo y así, ¿verdad? O si usted es el hermano mayor y su hermano fue creciendo, pues ya tenía la capacidad de dialogar, porque tenía un pensamiento crítico y podía defenderse, entonces ya podía negociar. Usted no puede negociar con alguien que es débil. Por eso es importante conocer y tener cuidado cuando se utiliza la palabra negociación, porque desde el momento que usted negocia con alguien es porque está a su misma altura, es porque está en la misma capacidad que usted. Usted no va a negociar con alguien que es más débil que usted. Por eso es que se dice que representan a las mayorías y necesitan tener representación política, porque solo así van a ser escuchados. Si ellos van a representar una minoría que no tiene mucho apoyo, pues obviamente no van a tener representación política, que es lo que buscan desde un inicio.
Bien, en América Latina, pues es la región en el planeta con mayor presencia e influencia de movimientos sociales, y esto tiene una explicación histórica y también hay que ponernos en contexto, porque pues pertenecemos al tercer mundo y también somos bastante influenciables, tanto para lo bueno y para lo malo. Además que como estamos en vías de desarrollo, todavía estamos en periodos de transición la mayoría de sociedades. Y mientras van surgiendo las necesidades y las nuevas ideas o el resurgimiento o retomar ideas de otros lados del mundo, pues va permitiendo que se vayan formando nuevos movimientos. Y por eso es precisamente que en Latinoamérica hay tanto movimiento social. Y hay otro factor también, que tenemos hasta cierto punto, entre comillas, libertad de expresión y de asociación en la mayoría de los países, porque se defiende mucho la democracia por la historia que tenemos de dictadores y de la opresión. Pues los gobiernos actuales se han esmerado mucho en que tengamos pseudo libertades, ¿no? Que tengamos una pseudo democracia, pero hasta cierto punto la tenemos, porque usted puede fácilmente crear un grupo en pro de los animales, en pro del medio ambiente, en pro de lo que sea que usted defienda, que usted tenga esos ideales, usted lo puede hacer hasta cierto punto fácilmente, ¿no? Entonces Latinoamérica tiene esta particularidad de que tenemos la libertad de asociación y también la libertad hasta cierto punto de expresión, y también está el hecho, como les mencioné al inicio, que estamos en vías de desarrollo. Entonces todas las nuevas propuestas, los cambios que se quieren ir haciendo, pues tienen el apoyo de estos grupos que se van formando. Por eso Latinoamérica tiene esa particularidad en el mundo. En su libro de texto aparece el movimiento indígena y el movimiento de los derechos humanos, pero no quiere decir que solo esos existen en Latinoamérica. Aquí les pongo algunos ejemplos. El movimiento indígena, que este sí está en su libro de texto, pues históricamente desde la conquista, la colonia, los pueblos originarios han sido marginados, maltratados, subyugados a las disposiciones y a las demandas de otros grupos que ni siquiera son de la región. Entonces, los pueblos se han intentado organizar y lo han hecho en algunas regiones, sobre todo en el sur, pues han logrado hacerlo, se han logrado organizar y han creado un movimiento para poder reivindicar sus derechos, para poder ser visibles y ser tomados en cuenta en la sociedad pseudomoderna que tenemos ahora, pero que ellos sean tomados en cuenta de verdad. Los derechos humanos, el movimiento de los derechos humanos, eso también responde a la historia que tenemos nosotros en Latinoamérica. Hemos visto que hemos tenido gobiernos dictatoriales, militarismo y toda esta clase de situaciones, bueno, matanzas, masacres en El Salvador, y la historia de El Salvador se repite y se replica en casi todos los países de América Latina. Entonces por eso es que ahora se busca que los derechos humanos sean algo real, y esto tiene un poquito de, hasta cierto punto, somos un poquito reacios a los derechos humanos porque se han utilizado para ciertas cosas que no deberían. En El Salvador, por ejemplo, en la sociedad actual, pues muchas veces cuando se violenta un derecho a una persona, el derecho a la vida, por ejemplo, el derecho a la seguridad, cuando atrapan a un delincuente, pues él sí tiene derecho, pero a quien mató no tenía, no, o sea, no se ven los derechos que él violentó, sino únicamente, muy lamentable, es así los procesos, se ven los derechos de quien hace el delito, de quien comete el delito, y se protegen los derechos de esta persona. Entonces, por eso es que hasta cierto punto ustedes van a encontrar cierta resistencia de la población cuando se mencionan los derechos humanos, porque pues se ha generado muy lamentablemente, pero gracias a los políticos que tenemos y a los funcionarios y las instituciones que están corruptas, que están corrompidas, pues nos hemos creado una idea de los derechos humanos que defienden a los delincuentes, que defienden a quien no tendrían que defender. Pero es un poco complicado porque los derechos humanos jamás se pierden, por más que usted haya asesinado a 20 personas, o por más que usted haya robado, porque, o sea, los derechos humanos, si ustedes pues se acuerdan, en Moral, Urbanidad y Cívica decíamos que eran universales.
que no se pueden, o sea, que son para toda su vida, desde el momento que nace hasta que usted muere, tiene derechos humanos. Entonces, es un poco complicado. Aquí entramos en un dilema más que todo moral y ético de quién o no, ¿verdad? O a quién le damos la razón o no. Por otra parte, también tenemos el movimiento campesino, pues tenemos una sociedad mayormente agrícola, o hasta hace algunos años lo era, pero con todos estos cambios de la industrialización y la modernización que venimos viendo, muchas veces a los campesinos los hemos dejado de lado y se sigue haciendo de esta manera, porque hasta ahora en El Salvador, por ejemplo, el salario mínimo, si usted busca en internet, el salario de los campesinos de la parte agrícola, pues el más bajo de los tres sectores, de industria, comercio y el sector primario. Por otra parte, también el sector obrero, pues con todo, como les menciono, con toda la innovación y la industrialización que se ha tenido en las sociedades, pues obviamente la cantidad de obreros ha aumentado y con ello la explotación, la violación de derechos laborales, y pues de ahí surge, ¿verdad?, los movimientos obreros en pro de la defensa de sus derechos laborales, los derechos de, por ejemplo, la regulación de salario, de un salario mínimo, la regulación de horas de trabajo, 44 a la semana, 8 horas diarias, el derecho a vacaciones y toda esta clase de cosas. Pues el movimiento obrero lo que busca es dignificar a los trabajadores. Por otra parte, el movimiento femenino, que más adelante vamos a ahondar en ello, pero es un movimiento que también ha tenido peso en Latinoamérica. Bien, Europa. En el caso de Europa, la búsqueda de una verdadera democracia luego de la crisis financiera de 2008 despertó múltiples movimientos sociales. O sea, a pesar de que Europa es una región, es un conjunto de países con alto grado de desarrollo a nivel mundial, no quiere decir que no entran en crisis. Y aquí vamos a entrar a algo que es un poco controversial, porque el punto es que el capitalismo en 2008 entra en crisis, el sistema capitalista, que es el imperante en el mundo, sobre todo en el mundo occidental, en la parte de Europa occidental, pues entra en crisis con la crisis financiera de 2008. Obviamente esto genera desempleo, genera una cantidad de problemas, y la gente empieza a buscar verdaderos mecanismos democráticos. ¿Y por qué se dice que buscan una verdadera democracia? Pues un pensador por ahí dijo de que no se podía hablar de democracia cuando la gente no podía leer, no se podía hablar de democracia cuando la gente no podía escribir, o cuando la gente tenía hambre, o cuando la gente tenía un sistema de salud precario, o ni siquiera existía un sistema de salud que velara por el bienestar de las personas. La democracia, jóvenes, no se trata nada más de ir a votar, de poder elegir a los precandidatos, de poder elegir a los candidatos, de poder elegir quién me va a representar, entre comillas, sino también la verdadera democracia es que esas personas que nosotros elegimos de verdad representen nuestros intereses y las luchas que nosotros tenemos a diario, la lucha por la educación digna, por una salud digna, por un trabajo digno, siempre y cuando tengamos en cuenta que no se trata de que nosotros a los gobernantes le vamos a pedir dinero para construir una casa, sino más bien que le vamos a solicitar que nos den los medios para nosotros tener el poder adquisitivo de adquirir las cosas materiales que necesitamos, que nos den el medio seguro, que nos den fuentes de trabajo dignas, no en maquilas que va a trabajar 15 horas por un salario un poquito demasiado bajo. Entonces, no sé si me estoy dando a entender, es un poco complicado por este medio responder a dudas que vayan surgiendo, pero obviamente ya saben que lo pueden hacer por los medios que corresponde, ¿verdad? Skype está ahí para hacer cualquier aclaración sobre el tema. Seguimos hablando de Europa y vamos a enfocarnos en un movimiento que surge en España, que es, de hecho, igualmente está en su libro de texto para que ustedes vayan a leer más y vayan ahí tomando las ideas, subrayando por lo menos las ideas principales de qué es lo más importante de ese texto. Pero, bueno, en la imagen que les pongo aquí dice democracia real ya. No somos mercancía en manos de políticos y banqueros. Y esto es un poco, les repito, es un poco complicado,
Porque, a ver, voy a sonar un poquito, y aquí quiero que comprendamos que es mi punto de vista, yo te lo explico desde mi perspectiva. Y no espero tampoco que sí que lo entiendan, pero no que lo comprendan o que lo compartan, sino que es una forma de expresarme. Pero la democracia hasta cierto punto se ha hecho demasiado burocrática. Se ha tratado más de procesos, sobre todo en países latinoamericanos, y vemos que también en países europeos la democracia la han hecho demasiado burocrática. ¿A qué me refiero a esto? Que la han hecho demasiado complicada. La democracia que está en la oficina, que está y que se representa en meros procesos electorales, pero no se toma en cuenta de verdad los problemas de la gente. Y para eso tenemos que comprender que la democracia fue hecha por el hombre para servicio del hombre. No es que el pueblo sirve para la democracia. Sí, nosotros tenemos que defender el sistema democrático. Es el deber de todos los ciudadanos para que podamos tener libertades. Sin embargo, eso no quiere decir que nosotros vamos a estar al servicio de la democracia. Les pongo un ejemplo. Imagínense en la situación en la que estamos ahora, en el país, en El Salvador. Pues muy lamentablemente ciertos grupos, ciertos sectores de la población pues defienden los intereses económicos más allá de los intereses de salud de las personas. Y sí, yo comprendo y es totalmente cierto, la crisis económica es inminente, pero de igual manera la crisis económica va a venir haya o no haya cuarentena. Entonces, ¿y por qué me meto en esto? Es como para ponerlo un poquito en contexto de cómo es que la democracia se ha hecho o ha estado al servicio de unos pocos y no es el deber ser de la democracia. Pues lamentablemente, como venimos viendo desde el tema de la Guerra Fría, los países occidentales, liderados por Estados Unidos, defienden el sistema democrático liberal y el capitalismo. Pero aquí, y eso se los decía también yo en el tema de la economía solidaria, pues entra en un conflicto de intereses entre la verdadera democracia, el verdadero deber ser de la democracia, y los intereses capitalistas. Y es por eso que la gente en la pancarta acá lo dice, no somos mercancía en manos de políticos y banqueros, porque muy lamentablemente el sistema capitalista nos pone a nosotros como somos nosotros fuerza de trabajo, y eso es así. Somos máquinas de generar dinero para los dueños de los medios de producción. Y me escucho bien socialista hablando de esta manera, pero es como la manera de entenderlo hasta cierto punto. Entonces, en Europa no se salva de esta clase de conflictos, y pues estos episodios de crisis del capitalismo pues han renovado fuerzas en estos movimientos sociales para intentar tal vez no hacer una política de izquierda, porque normalmente se dice que o las personas que quizás defendemos hasta cierto punto los intereses y los derechos de todos, pues automáticamente nos tildan de comunistas, de socialistas, de dictadores, y que somos un poquito extraños. No es eso, lamentablemente el sistema nos ha puesto como un chip, ya venimos como preprogramados en el sistema capitalista a pensar de esa manera, y no necesariamente tiene que haber un sistema de izquierda para que haya de verdad una sociedad con igualdad hasta cierto punto, no igualdad, sino que equidad, y por lo menos que dignifique a la persona como lo que es, como un ser humano y no como una máquina de generar dinero. No solo Latinoamérica y Europa, pues el mundo árabe también se ha visto envuelto en esta clase de situaciones. Sin embargo, allá es por otros temas, siempre económicos mayormente, pero se ha dado de otra manera. Los cambios en ese lugar, en esa región del mundo, se han dado con mucha violencia. Países gobernados por dinastías autoritarias, y pues en este marco Europa cerró sus fronteras para evitar la migración, y eso ha desencadenado un estallido social
Es como que Estados Unidos cerrara definitivamente sus fronteras y absolutamente nadie pudiera pasar al otro lado de Latinoamérica. Entráramos todavía en más conflicto, porque quieras o no, los países de Latinoamérica dependemos mucho de las personas que migran. Entonces esto pasa lo mismo acá en el mundo árabe, solo que mucho, mucho peor hasta cierto punto, o tal vez no peor ni mejor, sino que las situaciones allá de verdad son de vida o muerte, porque se ven envueltos en muchos conflictos. Es una región muy, muy complicada y muy violenta que ha estado en conflicto, en guerras, muy a menudo. Bien, la primavera árabe. Esto se lo puede encontrar en su libro de texto. Igual está ahí, ¿verdad? Para que puedan ver el mapa. Túnez fue el primer país árabe que vivió en 2011 un movimiento ciudadano masivo que reclamaba el fin del gobierno frente a una situación de hambre y represión sostenida en el tiempo. El movimiento tomó las plazas del país y logró la caída del gobierno. Igual sucedió en países de la región como Egipto, Libia y Yemen, cada uno de con sus diferentes particularidades. Además, la mayoría de naciones del área tuvo masivas protestas, aunque pues se resolvieron con reformas y no con cambios en los gobiernos. Y esto es precisamente de lo que se tratan los movimientos sociales, de generar cambios. Un país puede, si se une, puede generar cambios en su gobierno. Si no veamos el ejemplo de Guatemala, acá no vayamos muy lejos, ¿verdad? El ejemplo de Guatemala, hasta hace algunos años, pues la gente se puso en marcha, se organizaron y lograron cambios, lograron sacar a quien estaba en la presidencia, y ven que en el mundo árabe también eso se repite. Dejando de lado las partes regionales, pues hay movimientos globales, también hay movimientos sociales que son globales. ¿Qué quiere decir esto? Que traspasan las fronteras de los países, se conforman a nivel internacional y comparten una misma causa más allá del lugar. O sea, defienden un ideal, no un territorio, y no están limitados por cuestiones geográficas. Algunos de los movimientos globales de los que vamos a hablar un poquito acá. Primero, vamos a hablar del movimiento feminista. Y aquí la mayoría, creo que como el 90% de mis estudiantes son hombres. Son pocas las señoritas que tengo, pero es importante que sepamos esto. El feminismo es un movimiento social, además de ser una teoría sociológica en la que se busca, y aquí necesito que comprendamos un poquito algo de qué es el feminismo en realidad, ¿no? Pues el movimiento feminista lo que busca es acabar hasta cierto punto con la sociedad patriarcal que tenemos, pues ha sido así, históricamente ha sido de esa manera. Y a veces las mujeres nos podemos sentir ofendidas porque nos tratan de feministas. Y aquí es un problema que se ha generado gracias a es porque se ha desvirtuado totalmente el concepto y se utilizan términos despectivos como feminazi, ¿no? Y es un poco complicado cuando se tergiversan los ideales de un movimiento o de una teoría sociológica como el feminismo, porque si ustedes van a ver, y los invito, ¿verdad?, a que se informen más para que no caigamos en esos errores de hacer comentarios hasta cierto punto malintencionados hacia ciertos grupos. Vayan a investigar. Pues los movimientos feministas no son de hace poco, esto ya viene durante años, y pues no se ha logrado precisamente gracias a marchas pacíficas, o como muchos hombres dicen, o hasta mujeres, ¿no?, que una verdadera feminista es aquella, una mujer militar, por ejemplo, o una mujer muy trabajadora, a ver, sí representan muy bien lo que debería de ser. El problema es, jóvenes, cuando la sociedad no le da las herramientas suficientes a las mujeres, o no solo a las mujeres, a un grupo de personas X, para poder tener las mismas oportunidades. Y ahí radica el problema, en la falta de equidad. Y hay algo que quiero aclararles: no se busca igualdad, porque mujeres y hombres
hasta biológicamente, somos diferentes. O sea, no hay dónde perdernos, somos totalmente diferentes. No se busca igualdad, se busca equidad. Y aquí vayan a buscar el concepto, por favor, de igualdad y de equidad. Y ahí van a poder comprender un poquito de qué se trata o por qué es que se pide esto, equidad entre hombres y mujeres. Entonces el feminismo ha traspasado fronteras. Esto ustedes lo ven en Argentina, así como lo ven en España, en Inglaterra, en París, en Rusia, en Alemania. Ustedes van a ver mujeres luchando por pues tener los mismos derechos que los hombres. Por tener, y esto no se trata de que tener el mismo derecho de tener una vida promiscua. Pues si una mujer o un hombre lo quiere hacer, pues eso es ya decisión de cada quien y eso ya es cuestión de terminología moral, no sociológica. No se trata de igualdad, de que si, pues no sé, hay videos un poquito extraños y un poquito subidos de tono en redes sociales de que una mujer golpea a otro hombre y le regresan el golpe, pues para empezar, la violencia no es algo que debería de promoverse, no dentro de un grupo de feministas. Y aquí es por eso le digo que es un poco complicado, porque se ha tergiversado totalmente el concepto de feminismo. El feminismo no busca estar sobre los hombres y ser enemigos de los hombres, sino de hecho es buscar que los hombres se unan al movimiento para defender los derechos de las mujeres, no estar sobre ellos, ¿verdad? No se trata de eso, aunque algunos dicen que hay dos corrientes del feminismo, una en donde se busca los derechos equitativos entre hombres y mujeres y otro que busca la erradicación totalmente de los hombres, que es totalmente absurdo, hasta desde el punto de vista biológico eso es totalmente absurdo. Bien, el movimiento ambientalista también ha retomado fuerza en el mundo precisamente por los cambios que se han dado, el cambio climático, el problema de los desechos sólidos, el efecto de invernadero, toda esta clase de situaciones que afectan no solo a un país, sino a todo el mundo, pues ha hecho que muchas personas de muchos lugares del planeta se pongan y se pongan firmes en ese ideal de defender al planeta porque es la casa de todos, ¿no? Si en China contaminan, eso no va a afectar solo a los chinos, nos va a afectar a nosotros. Si Estados Unidos contamina, no solo les va a afectar a ellos, nos va a afectar a todos en el mundo. Ustedes, y no es ser alarmista, de hecho hay personas que no creen en el calentamiento global, muy extraño, ¿verdad? Pero realmente el problema de los desechos sólidos, por ejemplo, es un poco complicado. En el océano, en los océanos del mundo hay hasta 3 grandes basureros de plástico. Y el problema del plástico, por ejemplo, es que no se desintegra, porque como es un material no orgánico, los ecosistemas no tienen los medios para deshacerlo, para desintegrarlo. Entonces tarda años y años y años en poder desintegrarse y esto nos está generando una acumulación de desechos. Esto no quiere decir que el plástico es nuestro enemigo, el plástico está en todo lo que utilizamos. Entonces es un poco complicado erradicar el uso del plástico. Lo que tenemos que hacer es buscar formas viables y más ecológicas de su utilización y de su desecho cuando ya no es utilizable. Tenemos que reciclar, reutilizar y toda esa clase de situaciones. El movimiento pacifista, pues por otra parte lo que busca es evitar los conflictos a toda costa, resolver las diferencias que existan entre los países pues de manera pacífica, sin el uso de las armas, sin el uso de armas de destrucción masiva, ¿verdad? Entonces este movimiento surge a raíz de todos los problemas que hemos tenido la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, el lanzamiento de las bombas, el hecho de que cada vez los países están armando más nuclearmente. Entonces el movimiento pacifista lo que busca es resolver los conflictos de manera pacífica en todo el mundo. Las teorías sobre la sociedad. Aquí quiero que comprendamos que para poder entender la sociedad han surgido diferentes teóricos que le explican de diferentes maneras
para que usted elija cuál es la forma en la que usted quiere ver a la sociedad. Teorías sociológicas hay un montón, hay variedad de las que usted puede elegir. Pero aquí vamos a hablar de tres específicamente. La teoría de la emancipación. Aquí en esta teoría se hace una relación de opresor-oprimido. Y esta está relacionada, obviamente, o viene del marxismo precisamente, en donde se habla de una sociedad totalmente material. Y aquí entra algo que se llama, en esta parte de la sociología de Marx, el materialismo histórico. ¿De qué se trata? Se los explico rápidamente porque ya me estoy extendiendo demasiado en el video. El materialismo histórico habla sobre que las sociedades se han basado toda su existencia en los bienes materiales, en lo tangible, en las relaciones de poder, y por eso se dice que la relación de opresor-oprimido. En el materialismo histórico se habla de 5 fases. La primera es la de el comunismo primitivo, en donde nadie era dueño de nada y todos podían utilizar todo. Esa era según Marx, en su teoría, pues las sociedades se manejaban así. Después viene el esclavismo, cuando ya las personas se dan cuenta, yo puedo dominar sobre alguien más. Y entonces estaban la relación de, aquí empieza la relación de poder en realidad, entre el esclavo y el dueño, ¿verdad? El dueño del esclavo. Después se logra abolir el esclavismo, pero surge el feudalismo. ¿Y el feudalismo de qué se trata? Pues los señores feudales eran los dueños, y ahí la relación de poder se basaba más que todo en las tierras. Tenían a sus vasallos, y ahí lo mismo surge, todas las relaciones se basan en la obtención de bienes materiales, de quiénes son los dueños de los medios de producción. Después, la otra fase, ahí se habla del capitalismo, de los señores feudales. De ahí surge el capitalismo, que es en la etapa de la sociedad según Marx en la que estamos ahora, en donde los dueños de los medios de producción, quienes tienen el dinero, quienes tienen las finanzas para poder ser dueños de medios de producción, son los que oprimen a los obreros, que en este caso somos todos los asalariados. Aquí surgen 2 conceptos: los dueños de los medios de producción, y por otra parte es el proletariado. De ahí surge el concepto, la definición de proletariado. ¿Y quiénes son el proletariado? Todos aquellos que somos asalariados. ¿Y quiénes son dueños de medios de producción? Todos aquellos que son dueños de sus fuentes de ingresos, ya sea un micro, medio o un mega empresario, hasta las empresas multinacionales. Ellos son los dueños de los medios de producción. Por otra parte, la teoría de la subjetividad, pues ahí la Ilustración colocó al ser humano como el centro de la escena. Al concebir la importancia del sujeto que se conoce y se afirma que el objeto no puede ser aprehendido, no aprendido, sino que aprehendido. En el libro ustedes pueden ver a qué se refiere esto. Pues en esta teoría ha partido de los principios y asume que la realidad social como una construcción de subjetividades. ¿Qué quiere decir esto? Que el aporte de la persona desde su realidad y los acontecimientos sociales, pues así se construye la realidad. ¿Qué implica esto? Que mi realidad no es la misma que la realidad de los 214 estudiantes que yo tengo. Entonces la realidad en sí, esto se escucha un poquito filosófico, ¿no? Pero la realidad es la construcción de todas las mini realidades que tenemos en la mente. La realidad entonces implica que no es algo universal, sino que va a ser subjetiva su realidad a la mía. Más o menos así, no sé si me estoy dando a entender. Y por último, la nueva democracia. ¿De qué se trata esto? Todo lo que acontece en el ámbito público es un tema político. No es posible ser apolítico, porque hasta quien afirma tener esta postura ya está adoptando una postura política. Y aquí entra algo que decía un filósofo, ¿no? Cómo nos catalogaba. Y nos catalogaba como un animal social, un animal político. O sea, que aunque usted diga yo soy apolítico, desde ese momento usted ya está tomando una postura. Porque hemos confundido el término de la política con otra cosa, y la política no es otra que pues tener una postura sobre algo. Y definitivamente ser objetivos y ser neutrales no es de naturaleza humana por naturaleza,
pues tenemos o tendemos a tener una postura frente a algo y eso nos convierte en seres políticos. Bien, vamos con el segundo tema. Solo les digo, yo sé que me emocioné un poquito con el tema anterior y ya está un poquito extenso el video, entonces si lo quieren ver en dos partes perfectamente lo pueden hacer. Solo aquí tenemos ya el corte del segundo tema, que son los fenómenos culturales, de las páginas 172 a la 176. El primer fenómeno del que vamos a hablar es de la globalización. La globalización no es algo, es algo relativamente nuevo, aunque desde hace años, décadas, se viene hablando de esto. La globalización es un proceso histórico en el que pues los procesos regionales quedan absorbidos por los procesos mundiales, porque precisamente lo que busca es crear o generar una aldea global, que el mundo se vea como unificado hasta cierto punto a las naciones y pues abolir las fronteras para poder crear un mercado mundial. La globalización tiene un carácter multidimensional. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo es económico, sino que también es cultural, es social y político. Pues la globalización cultural, ¿a qué se refiere? Pues precisamente a que todas las culturas de todos los países, por más remotos que sean, con el fenómeno de la globalización, pues la cultura se ve afectada hasta cierto punto. Si no, veamos el ejemplo de El Salvador, pues la hegemonía cultural de Estados Unidos pues ha hecho y se impone ante las culturas más débiles, y eso es así. Entonces existe una mezcla de las culturas mundiales, ¿no? Ahora tenemos acceso, gracias a internet, tenemos acceso a muchas fuentes culturales de todo el mundo, de Asia, de Europa, de aquí mismo de América, ¿no? Entonces así se va creando todo este espacio. No es un espacio tangible en realidad, sino que un espacio hasta cierto punto virtual en el que podemos conectar con personas de diferentes partes del mundo. La parte social, la globalización social, pues obviamente las sociedades se ven envueltas en esto y obviamente se van adaptando y adoptando conductas de otras sociedades en las nuestras. Así se va haciendo todo este proceso de globalización. La parte política, pues sí, la globalización también es política, porque si no, veamos cómo Estados Unidos y varias, no solo ellos, sino que las potencias mundiales tienen intervención y tienen injerencia en países menos fuertes como nosotros, como todo el tercer mundo. Y la parte económica también. La globalización es económica. Y aquí vienen las multinacionales, las fábricas que se vienen a implantar aquí en el tercer mundo y toda esta clase de situaciones. Y aquí quiero que entendamos la globalización como un fenómeno en el que existen dos partes, la parte dominante y la parte dominada. Porque hay países que tienen la hegemonía económica, política, social y cultural que imponen sus ideales a las culturas más débiles, a los países más débiles, a las sociedades más débiles, a las economías más débiles. Entonces, no es que la globalización sea mala, sin embargo, la globalización se ha utilizado para, pues hasta cierto punto, fortalecer a las naciones más que ya son fuertes de por sí. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si nosotros firmamos un TLC, que ya lo tenemos con Estados Unidos, ¿ustedes creen que la competencia es justa? ¿Que la competencia es real? No. O con China, por ejemplo. Díganme que nosotros podemos importarles a China. O sea, me refiero a qué productos podemos importarles a China. Para empezar, no tenemos pues la maquinaria de producción necesaria. Se habla de que una empresa china, por ejemplo, le pidió a El Salvador una producción de millones de hamacas. Y pues eso hubiera sido perfecto para la economía de El Salvador, ¿no? Hacer importaciones al gigante asiático. Sin embargo, ¿qué pasó?
pues simplemente ni uniendo a todas las mini empresas que tiene El Salvador podían sacar la producción. No es que no hayan oportunidades es que las condiciones en el país y en los países nuestros no están dadas para hacer una mega producción de ese tipo. Pero ¿qué sucede? China a nosotros nos trae y nos importa, nos trae cualquier producto. Y si no, vean todo lo que ustedes, o cualquier producto que vean en la casa, o no sé, pero la mayoría es hecha en China, ¿no? Entonces ellos nos inundan de sus productos, pero nosotros no podemos hacer lo mismo. Y lo mismo sucede con Estados Unidos. Y es porque no estamos en las mismas condiciones. Y la globalización, precisamente es eso, es como una competencia un poquito hasta cierto punto injusta, porque no hay igualdad de condiciones entre las dos partes. Otro fenómeno que de hecho es hasta cierto punto consecuencia de la globalización es la hibridación cultural, que es lo que yo les decía. ¿Y qué es la hibridación cultural? Pues para entender qué es esto tenemos que entender que la cultura no es algo estático, la cultura es dinámica, la cultura es cambiante. Y la cultura es todo lo que nosotros hacemos, todo lo que las sociedades hacen. ¿Y qué es la hibridación cultural entonces? Pues la creación de nuevas formas culturales. ¿Y cómo se da esto? Mediante el encuentro de diferentes culturas, y así se logra crear algo nuevo. Como todo en esta vida, tiene ventajas y tiene riesgos también. Las ventajas, dentro de las ventajas, ¿qué podemos decir? Que puede ser un mecanismo integrador que permita enriquecer lo propio con algo más, o sea, tomar lo positivo de otras culturas y adaptarla a la nuestra y hacer algo mucho mejor, mucho más productivo, y vamos a tener riqueza en diversidad. ¿Cuáles son los riesgos? Convertirse en un fenómeno que segrega y genera mayores desigualdades. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener que la hibridación cultural puede ser un problema hasta cierto punto, por el hecho de que va a generar más desigualdades, que va a fragmentar a la sociedad y va a generar más problemas que algo productivo, de lo que sí se podría sacar provecho. Les pido disculpas por las interrupciones de audio, pero tengo vecinos un poquito ruidosos. Bien, sigamos. Otro fenómeno es la transnacionalización de la cultura, y es algo también, es un término que lo hemos venido escuchando desde hace tiempo. ¿Y cómo se genera la transnacionalización de la cultura? Primero tiene que haber movilidad. La gente se mueve de regiones, de países en países, y eso genera que nosotros tengamos la aprehensión, que nosotros aprendamos y adoptemos ciertos patrones culturales de esa región a donde nosotros nos vamos, y eso hace la transnacionalización de la cultura. El hecho de que nosotros aprendamos ciertos patrones culturales de otros países, que nosotros adoptemos conductas culturales de otros lugares. Por ejemplo, una parte muy visible y un ejemplo fácil que les puedo dar de esto es la dinámica del Black Friday, por ejemplo, acá en El Salvador. Esto no es algo que es propio de nosotros, esto es algo de Estados Unidos. Sin embargo, pues obviamente el capitalismo siempre busca generar nuevas formas de comercio, nuevas formas de que la gente gaste, de nuevas formas de consumo. Entonces esto es una buena estrategia de marketing que se ha tomado para tener mayores ganancias en tiempos festivos, ¿verdad? Bueno, de hecho hasta las festividades son una creación de los humanos y del sistema para que nosotros gastemos. La Navidad, San Valentín y toda esa clase de situaciones son fiestas creadas para el consumo de las personas, y todo esto pues así lo hemos venido haciendo desde hace años, ¿verdad? Esto no es nuevo en realidad. Ciertos fenómenos que se dan dentro de la transnacionalización, como el Black Friday en El Salvador, por ejemplo, sí son nuevos, pero el fenómeno en sí de la transnacionalización no es algo de ayer, ¿verdad? Entonces tenemos que tener en cuenta que no es que sea malo, siempre y cuando no sea nocivo para las culturas locales. Bien, el último fenómeno del que vamos a hablar es de la interculturalidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues como estamos hablando siempre de la globalización,
Tenemos que aceptar que las culturas o ninguna cultura se va a desarrollar de manera autónoma y aislada de las demás. Y esto nos lleva a dos criterios principales, y es a aceptar que todas las culturas son mestizas o que son producto del mestizaje, que una cultura no es 100% pura, entre comillas, ¿verdad? Y por otro lado, que el giro intercultural se refiere ¿a qué se refiere esto? Pues precisamente a aceptar la diversidad cultural que tenemos ahora en el mundo, ¿no? Que las culturas pueden ayudar a desarrollarse a una nación, y también el hecho de aprender de otras culturas nos puede ayudar a enriquecer nuestros conocimientos. Por favor, les pido que de verdad tomen apuntes de las cosas que se les vaya diciendo, por lo menos de lo más importante, en sus cuadernos. Bien, llegamos al final. Creo que igual otra vez el video salió más largo de lo que yo esperaba, de verdad. Pero pues espero que no haya sido tan tedioso. Son temas que pues ya van un poquito más de actualidad, y puedo esperar de ustedes que tengan opiniones diferentes, y si las tienen pues fácilmente lo pueden hacer mediante los comentarios del video o enviándome algo diciéndome que pues no, que no están de acuerdo en lo que yo digo, y perfectamente podemos tener una discusión amigable acerca de los puntos de vista de ciertas cosas. Les doy las gracias por ver el video, demasiado extenso para mi gusto y para el de ustedes obviamente también, pero ni modo, ¿verdad? A veces me emociono hablando sobre todos estos temas. Por favor, realicen las actividades de las páginas 171 y 176 del libro de texto, los cuestionarios de repaso que se dicen, ahí se les va indicando en la pantalla cuándo los tienen que ir haciendo, por favor. Y me van a hacer la evaluación de la unidad 3, porque con estos dos temas la finalizamos. Bien, jóvenes, fue un gusto haber estado hablando para ustedes, y pues espero que que me escuchen hasta la próxima semana. Que tengan un bonito día.